Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogas en Colombia. La compañía Gasmax Auto GLP, que es una empresa que realiza conversiones a Auto GLP en la ciudad de Fusagasugá y en toda el área del Sumapaz, aquí en el departamento de Cundinamarca, sacó esta publicidad, la cual me causó mucha curiosidad y la quiero compartir con ustedes. Empieza diciendo: comienza el alza de la gasolina, ¿estás preparado? Y finalmente da unos teléfonos y algunas características para que la gente se pueda convertir a Auto GLP. Pero yo haría una pregunta adicional: ¿estamos todos preparados para estos incrementos que se vienen en la gasolina? Por eso hoy el video se llama Gasolina, precio explicado, y definitivamente hay que tener en cuenta que seguirá subiendo. Según Ecopetrol, se importan cada día entre 30.000 a 40.000 barriles por día, que si usted multiplica lo que es un barril, que son 42 galones, da alrededor de 1,5 millones de galones diarios. O sea que al mes pueden ser hasta 50 millones de galones de combustibles que estamos importando para solventar el combustible que demandan motos, taxis, vehículos particulares, otros tipos de vehículos en el tema de gasolina, y un gran parque automotor, sobre todo de carga, en el tema del diésel o el ACPM. Según estadísticas históricas del DANE, en el año 2019 se importaron 7.006 millones de dólares solo en combustibles y lubricantes. En el año 2021 esa cifra ascendió a 9.003 millones de dólares, de un total de importaciones de 61.100 millones de dólares. O sea, estamos hablando del 14.7% de las importaciones totales fueron de combustibles y lubricantes. Y solo a julio de este año ya se habían importado en este ramo el 12,6% de las importaciones totales que hace el país, solo en combustibles y lubricantes. La DIAN, en sus datos que tiene, reporta importaciones en millones de dólares solo en el año 2019 y solo de combustibles, 4.526 millones de dólares. En el año 2020 fueron 2.202, pues que era un año de pandemia, y ya en el año 2021 fueron 3.767 millones de dólares. En el año 2022, este año, con corte al mes de julio, iban ya en 4.480 millones de dólares. Solo para comparar esta cifra, Colombia importa en estos años 2019, 2020, 2021 y 2022, y acuerde que el 22 estamos diciendo que es a mes de julio, las cifras que acabo de mencionar. Y con fines comparativos, miremos lo que ha gastado el país en importación, por ejemplo, de cereales. 1.876 millones en el año 2019, 1.962 millones de dólares en el año 2020, año 2021, 2.570, y en el año 2022 a julio, 1.976. Estamos hablando que llega apenas al 44%, o sea, no llega ni a la mitad de lo que el país importa en combustibles. ¿Y cómo es ese consumo de esos combustibles líquidos? Pues aquí tenemos un gráfico donde vemos año 2019, 2020 y 2021, el consumo promedio de combustibles líquidos en miles de barriles por día, de gasolina, de diésel y de la gasolina, la que llaman fuel jet o gasolina de aviación. Estamos hablando de 142.000 barriles diarios o 135.000 barriles diarios de diésel y 25.000 barriles diarios de gasolina tipo jet. Entonces son valores muy grandes. Aquí estamos hablando es de barriles, miles de barriles. Hay que multiplicar eso por 42. Eso nos dan unas cifras astronómicas diarias. Y el aumento de la demanda, según proyecciones que ha hecho la Asociación Colombiana de Petróleo, hasta el año 2030 por año, dice que la gasolina, su consumo va a aumentar un 9%, el diésel un 10% y la gasolina tipo jet 20%.
según estimaciones del crecimiento económico del país. Entre otras cosas porque la gasolina de aviación a raíz de las aerolíneas de bajo costo, de que es más fácil ahora viajar en avión de una ciudad a otra que hacerlo vía terrestre, entonces se espera también por el aumento del turismo, por eso es ese valor tan alto. Y recordemos algunos datos de la composición del parque automotor colombiano. Según el RUT, a corte a julio de este año, estamos hablando del 60% del parque automotor son las motos, 10.600.000, 6.800.000 vehículos entre automóviles, camionetas, camiones, buses, busetas, otros, y 190.000 entre maquinaria, remolques y semirremolques. Ese 39%, que son 6.800.000, si le restamos el parque de camiones, en una charla anterior vimos que son 845.000 camiones que se van reponiendo en la medida en que se van chatarrizando. Y si le restamos también los taxis, que son de aproximadamente 250.000 taxis más o menos, en las principales ciudades, se ve acá en este gráfico el número de taxis en las principales ciudades. Hay muchos taxis que de todas maneras, aunque aparecen chatarrizados, están funcionando, son esos taxis piratas. Por eso esta cifra da más o menos 250.000 taxis. Si hacemos esa resta, esos 6.845.960 automotores, pues quedan más o menos 5.600.000 vehículos que son dependientes de la gasolina, muchos de los cuales son una herramienta de trabajo para las personas. Entonces ese incremento de la gasolina va a impactar eso. Hace un año, en solo 9 meses, con corte a septiembre del 2021, se vendieron casi 400.000 camiones, entre camiones ligeros y medianos, que fue la gran cantidad, 285.769, tractocamiones 59.278 y volquetas 52.729, todos funcionando con diésel. Y en ese año, o en esos meses que se analizaron, tenía un crecimiento del 63,8% anual versus el crecimiento del 53,5% del resto de la industria automotriz. O sea, estaba creciendo mucho ese tema de los camiones. Con corte a agosto de este año, se tienen referenciados que se han vendido 26.199 camiones, en su mayoría también a diésel, 21.482, solo 1.200 eléctricos, solo 134 híbridos y solo 239 a gas. No llega ni siquiera al 1% lo que se está vendiendo hoy en día en camiones. Entonces ha sido muy tímido la incursión de los camiones a gas. Y resulta que, para sorpresa, que muchos decían que no, que es que todo el parque automotor de carga funciona a diésel, eso no es cierto. Nomás con ese corte a agosto del 2022 se habían vendido 3.144 camioncitos tipo mini trucks, furgones o camionetas tipo panel que funcionan con gasolina, que transportan menos de 10 toneladas y que es un parque automotor que funciona sobre todo para la pequeña y mediana empresa. Y se mueven sobre todo en urbano, algunos en interurbanos, pero esa es la realidad. Hay muchas empresas todavía que tienen su parque automotor dependiente de la gasolina. Por otro lado, si nos preguntamos cuánto produce Ecopetrol, porque aquí decimos, no, pero ¿cómo así? Ecopetrol debería producir toda esa gasolina y todo ese diésel. Pues resulta que no. La producción en el primer trimestre de este año fueron apenas 692.000 barriles de petróleo. Últimamente, en los últimos datos que se han tenido del mes pasado, da más o menos 740.000. Estamos en eso. Está el tema del transporte, que normalmente lo hacen por poliducto de esos productos, de ese petróleo, para su mayoría para exportación y solo una parte para refinación, o sea, para el consumo local. Pero si vemos en esta gráfica de la derecha, esa línea amarilla es el margen de refinación en dólares por cada barril. Realmente, cuando refinamos mucho, ese margen se reduce mucho. Entonces lo que hace Ecopetrol sencillamente es refinar menos para aumentar ese margen.
ese margen de refinación, porque si no la empresa se volvería también inviable por sus costos operativos. Mantener una refinería es supremamente costoso. Nosotros tenemos dos grandes refinerías, que es la de Ecopetrol en Barranca Bermeja y la de Ecopetrol Reficar en Cartagena. Con eso es que hacemos la refinación de esos productos. Entonces aquí vemos en esa gráfica de la derecha que refinamos en el primer trimestre del 2022 325.000 barriles, con un margen que logró subir con respecto al cuarto trimestre del año 2021, que eran 340.000 barriles, y teníamos un margen de $12.5 por cada barril, y se logró subir a 13.8 por cada barril. Entonces no es cierto que uno pueda, entre más uno refine, más productiva es la empresa y más utilidades va a dar. Producir cuesta y refinar también cuesta mucho. Entonces es por eso que Ecopetrol no puede tener todo esa gasolina y ese diésel, porque no solo es lo único que refina Ecopetrol. Ecopetrol también refina GLP y propano, hace refinados para la industria y para la petroquímica, y también saca algo que se llama destilados medios, fuera del combustóleo o ACPM. Entonces no tenemos esa capacidad de refinación. Y adicionalmente, en esta diapositiva vemos cómo Colombia está en el tercer puesto, después de Venezuela y Bolivia, como el país con más bajo precio por galón en dólares. Esta gráfica es a diciembre del año pasado, pero vemos, por ejemplo, países de la región como México y como Perú, donde tienen un precio por galón, en el caso de Perú, superior a los $4. Estamos hablando de más o menos unos 17.000 pesos por cada galón de gasolina corriente, mientras acá en Colombia la tenemos más o menos a $2,2. Estamos hablando de un promedio de gasolinas por galón de 9.450 pesos en este momento, en septiembre del 2022. Pero también coincide que esos países como México y Perú, inclusive en el caso de Guatemala, inclusive son países que tienen una gran utilización del gas vehicular. En el caso de Perú, tanto auto GLP como GNV, y en el caso de México también. Guatemala también con GLP. Entonces nosotros podemos ver este último cuadro, que es el más reciente, precios de la gasolina en las diversas ciudades colombianas desde julio 2 del 2022. Recordemos que en agosto, ya cuando se iba al gobierno de Duque, no hubo incremento de la gasolina, en septiembre tampoco, y solo hasta hace poquito se anunció el incremento, que va a ser de 200 pesos por cada mes hasta diciembre, octubre, noviembre y diciembre, o sea que de aquí a fin de año del 2022 va a subir 600 pesos el galón, y no se va a tocar el diésel. Vemos acá en este cuadro ciudades, inclusive la más barata en gasolina, Cartagena, pues allá está la refinería, 9.168 pesos en promedio, hasta las más caras, Villavicencio, 9.623, y Tunja, 9.657. Esto dado porque a estas ciudades el transporte de combustible lo hace costoso. Villavicencio, que produce mucho petróleo, saca su crudo y después lo recibe en camiones transformado en gasolina o en diésel, y el precio bajo abajo en verde, las ciudades de Pasto y Cúcuta, porque son zonas de frontera. Esto lo podemos mirar también en el Sistema de Información de Combustibles SICOM, que depende de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas. Están los registros y transacciones que deben ser reportados mensualmente en la cadena de distribución de esos combustibles por los mismos actores de la cadena. Integra a los agentes de la cadena a nivel nacional en un solo sistema de información, organiza, controla y sistematiza la comercialización, distribución, transporte y almacenamiento de combustibles líquidos derivados del petróleo, el alcohol carburante, el biodiesel y el gas vehicular. En esa plataforma se pueden meter y pueden mirar los precios en cualquier estación de cualquier ciudad de Colombia, de cualquier bandera se pueden ver esos precios. Entonces, ¿cómo es la discriminación del valor del galón de gasolina? En la cadena de distribución está Ecopetrol, que lo refina ese petróleo para convertirlo en gasolina o en diésel, o lo importa. Lo pasa al distribuidor mayorista y el mayorista lo pasa al distribuidor minorista, que son las estaciones de suministro. Entonces hay un valor muy grande que es el ingreso al productor, que es el 57,2%. Involucra la importación o la refinación, ese transporte por poliducto, involucra el alcohol,
al alcohol que se le adiciona a la gasolina, porque las gasolinas se les adiciona el alcohol desde hace un tiempo hasta en un porcentaje del 10% precisamente para hacerlas más ambientales, lo que llaman los compuestos oxigenados. Están los impuestos, el 23%, son impuestos nacionales, el IVA, los impuestos al carbono y la sobretasa. Está el tema del almacenamiento 6%, transporte por ducto 4.5%, distribución 8.4%, toda esa distribución que se hace en esos vehículos, en esos camiones cisterna que deben estar registrados ante el SICOM y todos esos fletes terrestres que cobran entre el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista. Pero también hay algo que se tiene en cuenta, el valor de cada galón de gasolina y son las pérdidas por evaporación. Eso representa el 0,4% del valor del galón. El transporte terrestre de esos biocombustibles, si por ejemplo es biodiesel o si es alcohol, 0,4%. Y lo que muchas personas no saben es la marcación, representa el 0,1%. ¿Cómo así la marcación? Pues resulta que las gasolinas en Colombia son marcadas con un compuesto químico para poder tener la trazabilidad de esa gasolina y para poder prevenir el contrabando. Entonces, las autoridades disponen de mecanismos para saber una gasolina exactamente de dónde, de qué planta proviene. Y eso es a través de la marcación química que se hace. Y ahí está contemplado. Y finalmente eso da un precio de venta al público por galón que debe estar publicado en todos los ID de las estaciones de suministro y porque nosotros tenemos una libertad regulada de esos precios. ¿Y cuáles son los distribuidores mayoristas y minoristas? Entonces vemos a Texaco, vemos a Primas, vemos a Terpel, vemos a Zeus, Petromil, Biomax. Esos son los distribuidores y ellos tienen un margen del distribuidor mayorista y las estaciones tienen un margen del distribuidor minorista. Unos valores, por ellos hacer esa labor comercial de vender esos combustibles, pues tienen que tener una ganancia. Pero adicionalmente están las sobretasas. Entonces, miren todo lo que estamos viendo de todas esas variables que involucra ese precio del galón de una gasolina. Esas pérdidas de evaporación debido a que la gasolina tiene una presión de vapor alta y cuando es adicionada con alcohol, ese RVP que se llama aumenta esas pérdidas. Ese transporte de la planta de abasto a cada estación de suministro pues tiene un costo. El caso es que ese negocio de los combustibles en Colombia mueve al año 30 billones de pesos. Entonces, es un costo que puede parecer alto, pero realmente si usted le pregunta a una estación de suministro hoy en día, pues le va a decir que realmente los márgenes son muy apretados. En el tema de las sobretasas, el 29 de junio del año pasado se modificaron esa ley de las sobretasas a la gasolina. Ahora la sobretasa tiene un fin específico que es el 50% se va para el mantenimiento de la red vial nacional y el otro 50% para los departamentos con destino al mantenimiento de la red vial. Eso se está haciendo a partir del año pasado. Puede que no se esté cumpliendo. Hablan de unas tarifas municipales, departamentales, si el municipio es un distrito especial o capital, de los valores de esas sobretasas si la gasolina es corriente o extra, y también de la sobretasa a la CPM y también en las zonas de frontera. Pero lo importante acá es el ingreso al productor, que lo calcula el Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda y se actualiza periódicamente. Todos los otros componentes que hemos visto los calcula la CRE cada año de acuerdo al índice de precios al consumidor, el IPC, y con la meta de inflación estimada por el Banco de la República. Entonces se fijan topes máximos de venta para la gasolina corriente y extra, para la gasolina corriente y extra pero oxigenadas, la E10, aunque en los últimos meses y debido a los altos costos del alcohol, carburante, se autorizó el gobierno por 3 meses utilizar hasta un 2%, después hasta un 6% o después hasta un 8%, lo que llamaban E2, E6 o E8 de alcohol en las gasolinas para solventar esa escasez también que hubo de alcohol, también reflejado también por el tema del COVID, que demandó altas cantidades de alcohol. En el tema del diésel está el tema del biodiesel B12 y B15,
con esas proporciones de biodiesel del aceite de palma. Pero lo importante aquí es ver cómo todas esas determinaciones no solo las toma la CREC, sino también que está involucrado el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas. Entonces ese ingreso al productor, que es el 57,2%, que es un 49,2% si es gasolina corriente, y se le agrega un 8% a ese IP si es con alcohol, pues no es tan fácil de modificar. Ni siquiera ha sido fácil modificar ese IPP en las tarifas de electricidad que ustedes vieron que hace un par de semanas se reunieron para hablar de ese tema. Las generadoras de electricidad tienen contratos privados y esos son entre partes privadas donde el gobierno prácticamente no tiene injerencia. Colombia no importa electricidad, toda la electricidad la genera el país, se genera acá. En cambio, en el tema de los combustibles, Colombia se importa gasolina y diésel, aunque no todo, pero entonces por el hecho de importar una parte ya está sujeto a las fluctuaciones del precio internacional del petróleo y del dólar, o sea, la TRM. Y ese 57,2% involucra en una fórmula que es un poco complicada, pero entre otras variables, esa fórmula involucra un análisis de regresión estadística de los últimos 60 días. Se analiza la tendencia del precio internacional, si es al alza o a la baja, y eso hace cambiar el valor hasta un 3% para arriba o para abajo. Se hace algo que se llama en economía un análisis de insumo-producto. Se revisa el impacto de 61 componentes de la producción nacional en el índice de precios al consumidor. Se analizan esos precios de paridad del precio internacional de la gasolina, que está atado a los precios internacionales del crudo. Se miran los costos de la gasolina de un índice de octanaje de RON 92 en el Golfo de México. Está presente la TRM y se tiene en cuenta el costo del transporte marítimo y el costo de los seguros, que ustedes saben que últimamente eso ha estado disparado, y los problemas de los contenedores, que ha vuelto también un problema, se ha generado un problema en el transporte marítimo. Y también ese costo del transporte desde el puerto de los centros de abastecimiento o refinería para esas mezclas. De tal manera que ese 57,2% está calculado sobre ciertos valores de inflación por mes y por año máximos estimados por el Banco de la República. Ese ajuste para este año 2023, aunque actualmente esa fórmula permite incrementos máximos al año de 19,6% acumulado o de 1,5% máximo por mes, porque lo dice la fórmula, y dice también que el 63% de esos 19,6% es una afectación directa y el 37% restante es una afectación indirecta, y manejando un promedio de galón hoy a septiembre de 2022 de 9.450 pesos, pues al hacer esa fórmula pues da un valor de 155 pesos en promedio, porque con los otros ajustes pues a unas ciudades tiene más sobretasa, a otras ciudades menos. Al ajustar ese valor pues decidieron subirlo 200 pesos, que eso fue lo que pasó y lo que va a pasar en estos 3 últimos meses del año. Pero para el otro año 2023 y dependiendo de la inflación mensual, se pueden dar incrementos entre los 95 pesos a los 165 pesos mensuales, que en la práctica eso va a ser entre 100 a 200 pesos mensuales, o sea un promedio serían 150 pesos mensuales, adicionales a lo que va a estar en diciembre de 2022. Es decir, que cada galón va a costar más o menos entre los 300 a 400 pesos por mes. Entonces para eso es que tiene que estar preparada la gente. El otro año se viene un incremento fuerte de la gasolina, y estamos hablando de un promedio de galón de 10,000 pesos, un poco más de 10,000 pesos en diciembre de este año. Entonces, para tener en cuenta eso, y tengamos en cuenta también que las térmicas en el año 2022 hay 48 plantas térmicas de generación de electricidad. Las que trabajan con combustibles líquidos consumen 4.300 barriles al mes. O sea, estamos hablando de 2.167.200 galones al año. Tenemos una capacidad de electricidad hidráulica del 67,26%, prácticamente por las hidroeléctricas. Todavía tenemos el 933 a carbón, el 4,54% a CPM y solo el 15% a gas. Y con el fuel oil 1,5%. Otras de fuentes no convencionales de energía renovable, como puede ser la biomasa, la eólica o la solar,
todavía son marginales. Aunque ustedes ven campos solares grandes, turbinas de viento, eso es muy marginal a comparación de todo lo que producimos. Entonces, ese tema del carbón y de la CPM y del combustóleo todavía está presente en las térmicas. Muchas térmicas deberían, de esas que son a carbono o CPM, deberían ya ser a gas. Y entonces estamos en el tema que como producimos mucho con hidroelectricidad, dentro de 9 conceptos de vulnerabilidad ante el cambio climático que tiene la ONU, está la generación por hidroelectricidad. Hoy, 2022, y en parte debido al fenómeno de la Niña, que aumentó las lluvias, tenemos los embalses llenos. Entonces, hoy en día hablamos por doquier de movilidad eléctrica, hasta con cierto grado de irresponsabilidad. Tener los embalses llenos no quiere decir que uno produzca más electricidad, simplemente que la tiene ahí, el agua acumulada para poderla producir. El niño y la niña son fenómenos cíclicos que duran entre 2 a 7 años. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar cuando tengamos los embalses bajos de nivel? Que cuando los embalses están muy bajos de nivel, ahí sí hay un problema que no se pueden poner a funcionar toda la electricidad que se demanda. Entonces lo vamos a suplir con las térmicas a gas, ¿y a qué costo? Ya deberíamos estarnos haciendo las preguntas y tenemos que estar analizando cuántas, cuándo y dónde van a construir las plantas de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos. Entonces la transición energética en la movilidad incluye empresarios y a la industria. Mire que involucra a la generación eléctrica también, involucra a los gremios, a la academia, distribuidoras de gas, distribuidoras de combustibles tradicionales, ensambladoras de motos y de vehículos, a los importadores de vehículos y motos y a los importadores de vehículos y motos eléctricos, al gobierno nacional, a Ecopetrol, al Minminas, al Minambiente, al Mintransporte, a los alcaldes y a los gobernadores, a la naciente industria del hidrógeno. El pastel para repartir son más de 17 millones de automotores y todos tenemos que hacer algo por eso. Entonces, para tenerlo claro, la gasolina no va a bajar de precio ni se va a congelar su precio. A partir del 2023 se darán incrementos más severos mensualmente que los 200 pesos mensuales actuales. Más temprano que tarde en el 2023 el diésel también va a subir de precio. El petróleo Brent, que es el de referencia para Colombia, tenderá al alza debido al conflicto ruso-ucraniano que se va a intensificar y por lo tanto esos refinados importados también se incrementarán en precio. Lo que se determine hoy en las tarifas de electricidad influirá mañana, se quiera o no, en la movilidad eléctrica. Ya se está viendo en Europa el tema. Las personas que tienen carros eléctricos no los sacan porque es muy costoso cargarlos. El costo del kilovatio hora está muy caro. Entonces, al incrementarse el consumo de energéticos como el gas, por ejemplo, para la movilidad, vamos a necesitar grandes cantidades de gas nacional, sea gas natural o sea GLP, y sea nacional o sea importado, lo vamos a necesitar sí o sí. Recuerden que un taxi, por lo menos, consume en 2 turnos, o sea, un día de trabajo, lo que consume un hogar promedio en un mes de gas. Eso se lo come un taxi en un día, lo de un hogar de 4 personas en promedio en un mes. Entonces, el consumo va a ser muy alto si tenemos eso. Entonces, por eso estamos diciendo, ¿estamos todos preparados? ¿Todos los actores involucrados estamos preparados para afrontar estos retos que se vienen? Entonces yo diría que la respuesta es no. Y ya tenemos que empezarnos a preparar, porque estos 3 meses que quedan de este año van a ser los gozosos, porque los dolorosos van a venir el otro año para muchos sectores de la economía. Si no abordamos el tema con la responsabilidad y la seriedad que la transición energética amerita. ¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales? Datos interesantes con Propanito. Precio de gasolina e inflación. Si quieres profundizar en el tema, puedes consultar la siguiente bibliografía en el link disponible en la descripción del video. Caicedo García Edgar, Tique Calderón Evelyn, la nueva fórmula de la gasolina y sus potenciales impactos inflacionarios en Colombia. Borrador de Economía número 68. Banco de la República, Bogotá 2012. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video.
Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.